Bueno, 4 puntos fue la brecha entre hombres y mujeres según los resultados de la prueba de escritura del SIMS aplicado a los niños de sexto básico que fue dada a conocer esta mañana. Sorprendentemente, la brecha de género fue mayor que la socioeconómica. Las conclusiones sobre esta medición las vamos a conversar con Carlos Enríquez, que es secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, con quien ya tenemos el contacto a esta hora. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Saludar a toda la gente. Bueno, quisiéramos partir porque usted nos comentara si es preocupante o no esta diferencia entre hombres y mujeres, precisamente en el tema de lectura. Mira, Viviana, voy a entrar de lleno a lo que tú me preguntas, pero primero contarle a la gente que está en la casa que el plan de evaluaciones 2016-2020 coloca la evaluación al servicio de los aprendizajes. Y lo primero que queremos decir es que en sexto básico tenemos una evaluación distinta, no es de selección múltiple, sino una pregunta de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Salimos desde la selección múltiple a una evaluación mucho más amplia que recoge el aprendizaje de nuestros niños. Respondiendo directamente a tu pregunta, yo creo que tenemos acá como país un tema complejo que tiene que ver con que las niñas en buena hora están teniendo mejores resultados, pero nuestros niños se nos están quedando muy atrás. E incluso los niños del grupo socioeconómico medio tienen más bajos resultados que las niñas del grupo socioeconómico más bajo. Lo que antes explicaban los resultados, que era dependiendo del grupo socioeconómico, son los resultados que uno tenía, hoy día la brecha de género, los estereotipos que muchas veces tenemos para enseñarle a los niños y a las niñas, son una complicación. Por tanto, queremos que niños y niñas aprendan más y mejor, ambos, pero hoy día claramente con los niños tenemos un tremendo tema que nos empieza a entregar información a esta evaluación. Ahora es interesante que precisamente surja este tema cuando hay un debate también en el último tiempo que tiene que ver con, por ejemplo, lo que está pasando con los colegios que solamente son para hombres y mujeres y en cómo precisamente se les enseña. Habían ahí estudios que, por ejemplo, decían que los profesores en el área de las matemáticas le ponían mucho más atención a las preguntas que podían venir de los hombres. ¿Qué pasa y cuáles podrían ser las razones por las cuales las mujeres están teniendo mejores resultados en esta área en comparación con los hombres? El tema de género hay que estudiarlo, hay que saber lo que finalmente puede marcar la diferencia. Nosotros como agencia de calidad lo que hoy día hemos visto, y hace un par de semanas entregamos un estudio que dice que en los colegios de nuestro país no hay una enseñanza que se haga cargo de enseñarle a los hombres y a las mujeres sacando lo mejor de cada uno de ellos. Por tanto, los resultados hoy día de género son producto de constatar una realidad que hoy día se está dando en nuestros colegios y no nos hacemos cargo. Por tanto, primero, hay estereotipos que marcan la diferencia y que tenemos que hacernos cargo. Como incluso uno decía, para los más antiguos, el Chapulín Colorado, muchas veces cuando hay que hacerse cargo, no fue mi intención, aquí las intenciones están marcando las posibilidades de nuestras niñas y niños. Necesitamos tener alta expectativa de niños y de niñas. Segundo, en la sala de clase hay que enseñarles a ambos con didácticas distintas y con ejemplos distintos. Las niñas necesitan ser mucho más concretas también para finalmente ver los aprendizajes. Y en esa línea tenemos estudios nacionales e internacionales que nos dicen que cuando enseñamos lectura, los profesores miran más a las niñas y cuando enseñamos matemática, los profesores miramos más a los hombres. En esa línea, lo que hoy día al menos estamos mirando en estos resultados de escritura es que como sistema educacional tenemos que hacernos cargo de alta expectativa y trabajo pedagógico para las niñas, alta expectativa y trabajo pedagógico para los niños. Hoy día el tema de inequidad de género es tanto o más importante que el grupo socioeconómico. Por tanto, necesitamos que todos los establecimientos, que padres y apoderados tengan también altas expectativas y que podamos finalmente en el día a día, con acciones pedagógicas, hacernos cargo finalmente de lo que tú nos planteas. Ese dato que usted entrega es bien revelador, que haya más atención en los temas de lenguaje hacia las mujeres y en el caso de las matemáticas a los hombres. Habla claramente de estereotipos y de diferencias que no debiesen ser, pero también plantea tal vez un desafío que es un poquito más allá, que tiene que ver con los profesores y cómo se tiene que generar ese cambio cultural precisamente para que no estemos hablando de estas diferencias entre hombres y mujeres. ¿Qué tan difícil o complejo es precisamente avanzar en esa línea? Porque si bien se puede trabajar muchísimo desde el punto de vista en concreto lo que se está dando a conocer, podríamos decir la matemática o el lenguaje, cuando esto también involucra un tema del cambio del profesor, de cómo enseñar, eso imagina que toma más tiempo y es más complejo.
Exactamente, Viviana, el tema de cómo enseñar es mucho más complejo y aquí por eso la reforma educacional que está en marcha toma como el principal movilizador a los profesores. Esto requiere tiempo, esto requiere trabajo, esto requiere finalmente apoyar finalmente a los profesores. Hoy día desde la Agencia de Educación invitamos a todas las profesores y directivos municipales, particulares subvencionados, particulares pagados, entren a www.agenciaeducacion.cl. ¿Por qué? Siendo súper concreto en lo que tú dices, estas habilidades se tienen que desarrollar. Esto no es solo cuando escribimos solo ortografía, esto no es solo puntuación, tienen que ver con criterios de desarrollar un buen texto. Y para eso, antes hacíamos caligrafía, antes decíamos escriba un texto, hoy día necesitamos que el profesor enseñe cuál es el propósito de la escritura. Necesitamos que un profesor diga, bueno, qué tan coherente, cómo se entrelazan las ideas y finalmente que un texto es entendible, que finalmente por el lector lo pueda finalmente utilizar. Eso requiere de mayores habilidades de nuestros profesores, requiere incluso trabajar esta forma con los estudiantes, que los estudiantes se corrijan sus evaluaciones, no pensando en una calificación, sino que pensando en aprendizaje. Requiere una forma distinta de organizar la sala, donde finalmente el profesor no solo diga todo lo que hay que hacer, sino que en conjunto con los estudiantes puedan co-construir finalmente los aprendizajes. Esto finalmente demanda algo mayor en el sistema educativo, esto va a demorar años, lo importante es que hay una reforma educacional que está en marcha, que genera mejores condiciones, esto tiene que ser con los profesores, esto tiene que colocar en el centro los intereses de nuestros estudiantes y eso es no menor. Muchas veces le decimos lo que hay que hacer, pero bueno, ¿cómo hacemos clases entretenidas, desafiantes, que movilicen su aprendizaje? Y por último, que la escuela se organice de una manera completa en esa dirección. La jornada escolar completa que no solo sea más lectura y matemática, sino al revés, a través de una forma más amplia, desarrollar los aprendizajes integrales en los niños. Y por último, los papás marcan la diferencia en las expectativas, que tenemos que destruir los estereotipos que tenemos de niñas y niñas. La alta expectativa, sumado a una acción concreta del establecimiento y un apoyo finalmente de las padres y de familia, puede hacer movilizar los aprendizajes para que esta evaluación distinta que hoy día entregamos sea un insumo, un insumo para salir de la fotografía y finalmente construir trayectorias de mejora en todos los colegios del país, que es lo que finalmente todos queremos. Carlos, me gustaría también preguntarle respecto al CIMSE como tal, como una prueba que mida precisamente la calidad, los contenidos o los avances que hay en materia educativa. Sabemos que está muy cuestionado, sabemos que, por ejemplo, el movimiento estudiantil fueron de los primeros que plantearon que debía dejarse de lado, que también se ha sabido que hay muchos colegios que la preparan y por eso tienen mejores resultados. ¿Qué pasa con eso? ¿Han habido cambios? ¿Se está estudiando la posibilidad de que el CIMSE siga siendo una forma de medir la calidad de nuestra educación cuando también ha recibido muchísimas críticas del mundo técnico, de los expertos en esta materia? Mira, Viviana, yo creo que es muy importante lo que tú nos dices para que toda la gente que está en la casa sepa los cambios que estamos desarrollando. Primero, que aprobamos un plan de evaluación 2016-2020. ¿Qué quiere decir esto? Va a definir las evaluaciones para los próximos años en el sistema escolar. Antes teníamos evaluación en segundo, cuarto, sexto, octavo, segundo medio y tercero medio. Estábamos hablando de 6 niveles de un niño cuando ingresa al establecimiento educacional con más de 3 evaluaciones en cada uno de los niveles. Desde este año bajamos de 16 evaluaciones a 8 evaluaciones. ¿Qué quiere decir esto? Hicimos una disminución en la mitad. Por tanto, solo van a dar en cuarto, en segundo medio y año por medio en sexto u octavo básico. Por tanto, lo primero, menos evaluaciones, los jóvenes que están en la casa es, miren, no trabajamos para el CIMSE, está la mitad. Segundo, que calidad es que mucho más que estas evaluaciones. Calidad es un elemento mucho más amplio de conocimiento, pero también de habilidades, de competencia del siglo XXI. Pero la información de estas pruebas estandarizadas nos ayuda a tomar mejores decisiones. Quiero hacer un paréntesis, Viviana, estas evaluaciones no solo miden conocimiento, sino que las habilidades de inferir, de interpretar, de relacionar, son las que menos responden los estudiantes. Y por último, tenemos evaluaciones como la que hoy día estamos entregando, escritura, que ya sale de la selección múltiple, que es una forma mucho más amplia, más compleja, de capturar finalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Con este fin tenemos información, como te decía, mucho más amplia, ya no es solo un puntaje, sino una forma finalmente de poder nutrir la conversación con todos los establecimientos educacionales. ¿Para qué? Para no quedarnos en la evaluación, sino más bien, bueno, cómo esta evaluación nos sirve para tomar mejores decisiones para que los aprendizajes de nuestros niños sean los que mejoran. Por tanto, aquí hay
han cambiado con esta reforma vocacional el plan de evaluación. Segundo, ya no es solo CINCE, calidad es mucho más que esto y tenemos nuevas formas de evaluar, incluido en segundo básico una evaluación voluntaria con los profesores para que finalmente nos centremos en que los estudiantes mejoren sus habilidades en las distintas asignaturas y no en un puntaje como era anteriormente, como agobiábamos o nos centrábamos en el sistema escolar hace algunos años. Nos queda poco tiempo, pero para ser claros y precisos, entonces el CIMSE va a seguir siendo una herramienta entonces válida que va a continuar para medir ahí, tomar ciertos parámetros de cómo está la educación en nuestro país. El CIMSE va, primero, las evaluaciones CIMSE disminuyeron a la mitad. Segundo, calidad es mucho más que CIMSE y estamos entregando otras formas de calidad. Visitas integrales a los establecimientos donde miramos clases y le decimos al establecimiento cómo mejorar. Y esta información que tiene que ver con estas evaluaciones nacionales la estamos entregando de manera que sean un aporte finalmente a la calidad para que no nos centremos en un puntaje, para que todo colegio no sea, en definitiva, que entrene porque ese camino es corto y no redita en aprendizaje integral en nuestros niños y de pensamiento crítico. Y por último, que todas las acciones se tomen en base a evidencia. ¿Para qué? Para que todo lo que hacen los establecimientos educacionales del país impacte en mayor aprendizaje de nuestros estudiantes, de nuestras niñas y también de nuestros niños. Perfecto. Carlos Enrique, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, le queremos agradecer muchísimo este contacto para profundizar en este tema. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Villana, y a todos. Gracias.